En nuestro último vídeo les decíamos que tras una caída tan importante como la que habían experimentado los mercados en la primera mitad de año, era normal, la historia nos decía que era normal y hasta probable que se produjera un rebote, una corrección. Pues bien, el mes de julio no ha decepcionado, hemos tenido una recuperación muy significativa de los principales índices, sobre todo en Estados Unidos, que es verdad que eran los que peor comportamiento habían tenido durante esa primera mitad de año. Es decir, recuperación muy importante de todos los índices, el que más ha recuperado el índice tecnológico, el Nasdaq, y esto lógicamente es positivo y nosotros hemos recuperado también en nuestras carteras de manera muy importante, digo en términos de rentabilidad, porque la recuperación no ha venido solo por el lado de la renta variable, sino también por el lado de la renta fija. Hemos visto caídas muy importantes de las rentabilidades de los bonos, sobre todo de los bonos soberanos y a largo plazo, que también ha supuesto una recuperación de precios y, como digo, también una recuperación de nuestras carteras. Es decir, un mes de julio muy positivo. Los motivos creo que son importantes y ahora analizaremos qué puede pasar en el futuro, pero los motivos son importantes. Hemos visto durante el mes de julio datos que vuelven a ratificar la desaceleración económica, incluso ya podemos hablar de recesión técnica en Estados Unidos, independientemente de las definiciones, 2 trimestres consecutivos de caída del Producto Interior Bruto, por tanto recesión, si bien es verdad que de momento es una recesión nada severa. Tenemos datos muy importantes de crecimiento en el empleo en Estados Unidos, datos muy positivos. Tenemos algunos indicadores que siguen hablando de un crecimiento de la economía, crecimiento no debería decirlo, sino de una fortaleza de la economía norteamericana, que es lo que hace hablar a muchos economistas al otro lado del Atlántico de que no se puede decir que sea una recesión. La realidad es que la economía sigue desacelerándose y sigue deteriorándose. Por tanto, veremos seguramente datos negativos en los próximos trimestres. En cualquier caso, la Reserva Federal sigue con su política de subida de tipos, muy importante, 75 puntos básicos más de subida. Estamos ya a niveles del 2,25-2,50%. La mayoría de analistas estiman que va a seguir subiendo tipos, lo está haciendo de la forma más rápida de las últimas décadas, es decir, la subida es muy acelerada, seguramente porque lo que quiere tener, como hemos dicho en alguna ocasión, es margen para bajarlo cuando sea, para bajar los tipos cuando sea necesario, e incluso el mercado empieza a descontar una primera bajada ya a mediados del 2023. Aquí en Europa también subimos los tipos de manera sorpresiva o sorprendente, en lugar de 25 puntos básicos subimos 50, pero sigue siendo una medida tímida dados los niveles de inflación que seguimos teniendo. Insisto, los datos a nivel macroeconómico siguen siendo negativos, mucha inflación y muy poco crecimiento, y además con un deterioro del crecimiento, pero el mercado empieza a ver además que las políticas de tipos no van a ser, o las subidas de tipos no van a ser tan importantes como se descontaba hasta hace unas semanas, y esto tranquiliza a los inversores. Hemos visto una caída muy pronunciada de las rentabilidades de los bonos, de prácticamente todos los bonos, pero sobre todo los soberanos, y esto ha provocado una recuperación también de precios por el lado de la renta fija, dato positivo. Tenemos que ser prudentes, tenemos que seguir siendo prudentes. Esta corrección, esta subida, este rebote de los mercados, lo que ha hecho es evaporar o que se evapore el nivel de sobreventa que teníamos en prácticamente todos los índices, y además las valoraciones otra vez estaban baratas, lo decíamos entonces. Con esta recuperación tenemos que fijarnos en los resultados empresariales, que están siendo mejor de lo esperado, y esto es muy importante, siguen siendo mejor de lo esperado. Es verdad que con una caída y nada comparable a lo que vivimos en el 2021, pero tendremos que fijarnos otra vez, y por supuesto los datos fundamentales, si los resultados empresariales sostienen estas valoraciones. De momento, el mes de agosto, poca actividad, mucha volatilidad, tenemos que estar preparados para movimientos, ya me lo han oído decir muchísimas veces, muy poca actividad, riesgo de movimientos bruscos, pero de momento el mercado está en una situación de tranquilidad ante los menores temores de subidas de tipos, y en esto es en lo que nos tenemos que fijar. Espero que el verano sea tranquilo, que descansen, que desconecten. Nosotros seguimos aquí, si hay alguna cosa por supuesto que se la contaremos, y nos vemos en septiembre. Que pasen buen verano.